Por favor, inicia la grabación. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Ciudad. Soy su anfitrión de los miércoles online de Fe de Fruta. Vamos a dar comienzo al evento en un par de minutos más. Muchas gracias por estar con nosotros. Señores, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro miércoles online, situación legal de los derechos de agua y financiamiento para la eficiencia hídrica. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes estos momentos de cada miércoles que tienen que dejar reservado para nuestros eventos. Les agradecemos su participación y muchas gracias, por supuesto, por estar con nosotros. Quiero pedirles a Nicolás Suazo, a Claudia Flores y a Eduardo Pinto que también abran sus videos para que puedan compartir y saludar también a quienes nos están acompañando. Ya somos casi 200 personas. Quiero también dar la bienvenida a, y agradecer a los auspiciadores que nos acompañan con esta primera charla y esperamos que se unan más en el transcurso de los eventos. Quiero saludar a Banco Santander, Banco Estado, Araya y compañía, la Fresh Produce Association, también que estará con nosotros acompañándonos, con un evento que no le hemos comentado de qué se trata, pero va a ser tremendamente interesante para todos quienes han visto problemas con la exportación de fruta a Estados Unidos. Ramos Finance también está con nosotros y Reimex. Muchas gracias a ellos por acompañarnos y hacer posible los eventos. Por supuesto que también lo hace posible Banco Estado, por eso también tenemos en este momento a Eduardo Pinto, especialista del segmento agrícola, ingeniero agrónomo de Banco Estado. Bienvenido, Eduardo. Y también tenemos a Claudia Flores. ¿Cómo están? Sí. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahí con Claudia trabajamos en Banco Estado y estamos muy contentos por participar en esta charla de eficiencia hídrica. Y Claudita, también cuéntanos un poquitito. Sí, hola, quería saludarlos, agradecerles la invitación. Acá, como comenta Eduardo, trabajamos nosotros en Banco Estado, somos los especialistas del segmento agrícola y esperamos tratar de transmitirle todo lo que nosotros, todo este financiamiento desde la eficiencia hídrica y tratar de ser lo más claro y estar atento a todas sus dudas. Fantástico, Claudia y Eduardo de Banco Estado con nosotros. También darle la bienvenida a Nicolás Suazo. ¿Cómo estás? Del Grupo Montt. Muy bien, Jorge. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Buenos días, Claudia, Eduardo.
partimos hace harto tiempo hablando de la reforma al Código de Agua y la diferencia hoy día que ya está, la última vez que hicimos una webinar fue si no me equivoco, el día antes que fuera publicada la reforma al Código. Entonces ya hoy día podemos hablar que tenemos un nuevo Código de Aguas, que están corriendo los plazos y vincularlo sobre todo con la labor que están realizando ustedes, Claudia y Eduardo, y en relación a los subsidios, bonos. Así que va a estar bien interesante la exposición de hoy día. Muchas gracias, Nicolás. Lamentablemente no tenemos en este momento a Jorge Valenzuela disponible presencial, pero logramos captar de él un saludo, así que lo vamos a compartir en este minuto. Por favor. Hola, muy buenos días. Les quiero dar la muy cordial bienvenida a nuestro primer miércoles online del año 2022 y invitarlos a un tema tan importante hoy día como es el agua, mecanismos de financiamiento. Yo lamentablemente no voy a poder acompañarlo, dado que estoy en este minuto en una reunión con el ministro de Agricultura, el señor Esteban Valenzuela. Quiero saludar a Nicolás Suazo del Grupo Mont y a Claudia Flores y Eduardo Pinto de Banco Estado, quienes han hecho posible nuestro primer seminario online. Hace poco tiempo fue publicado el nuevo Código de Agua, del cual creemos refleja y ha escuchado todas las opiniones desde el mundo agrícola, sanitaria, minería, etc. Y después de 10 años se logró hacer un código que refleja, como les digo, la iniciativa de todos y las opiniones de todos. Es muy importante que escuchemos a Nicolás frente a los nuevos planteamientos que hay respecto al agua, la conversación constituyente y cómo tenemos que enfrentar esto desde el lado de los agricultores, como agricultores en términos de inscripción, ordenar nuestros registros, etc. El agua va a seguir siendo uno de los temas más importantes para la producción agrícola y frutícola en particular. Así que aprovechemos nuestro miércoles online. Muy bienvenido y suerte hoy día. Bien. Muchas gracias. Todos conocemos a Jorge Valenzuela más con traje de productor. Esta vez tenía reunión, por eso nos encontramos con la chaqueta. Así que muchas gracias también a Jorge Valenzuela, presidente de FEDEFruta. También quiero mencionar a todos los inscritos, que eran cerca de 500, ya tenemos 211, que las preguntas a Nicolás, a Claudia y Eduardo las vamos a revisar al final del evento, una vez que terminen de hablar los tres. Ustedes pueden colocar sus preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Primero vamos a partir con Nicolás Suazo, después vamos a dar espacio a Claudia Flores con Eduardo Pinto. Así que, Nicolás, te dejamos el espacio para tu conversación, tu presentación. Seguramente van a salir muchas dudas. Para eso estamos disponibles, para poder responder y aclarar muchas cosas que hay que hacer ahora. Nicolás, bienvenido, un abrazo como siempre. Espero que sea de provecho esta parte del evento. Gracias, Jorge. Voy a compartir acá la presentación. Ya, creo que debiera verse... ¿Se ve bien o no, Jorge? Se ve óptimo. Ya, perfecto. Bueno, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Sé que hemos estado juntos en varias ocasiones. Me imagino que hay mucha gente que ya ha seguido desde antes de la entrada en vigencia del nuevo código. Tal como lo decía anteriormente, comenzamos el año pasado señalando cuáles eran los lineamientos principales de la reforma, y ya hoy día, estamos casi a un mes de la entrada en vigencia, están corriendo los plazos. Es súper importante también señalar que la ley no puede cubrir todo, y por lo tanto también estamos a la espera de que se dicten los reglamentos, el reglamento que establece esta propia modificación al código, que debe dictarse en el plazo de un año desde el 6 de abril del 2022, o sea, desde que ha entrado en vigencia la reforma al Código de Agua. Este reglamento es un acto administrativo que viene a señalar ya temas más específicos de cómo va a poder implementarse esta reforma, así que estamos bien a la espera de este reglamento, pero ya tenemos ideas generales y el marco principal que nos entrega la ley, que por supuesto el reglamento no se puede
contraponer y ir en contra de los principios y en contra de lo que está establecido en la ley, ¿ya? Eso primero que todo. Así que el cómputo de los plazos está corriendo, ya los vamos a ver cuáles son los plazos que más les interesan, en este caso a los agricultores, y señalar, primero que todo, qué es lo que viene a establecer. Yo creo que lo primordial que tienen que tener en cuenta es que se establece la extinción de los derechos por no uso, ¿ya? Y en este caso son 5 años para los derechos consuntivos, es decir, aquellos derechos que tienen la mayoría de los agricultores, que son aquellos derechos que se captan, que se consumen en su totalidad, y que no existe una obligación de tener que restituir el agua tal como fue captada. O sea, todos los derechos, la mayoría de los agricultores son derechos de carácter consultivo, se captan, se consumen en su plenitud, son generalmente, por lo que me ha tocado ver en la práctica, son de carácter permanente, es decir, que el caudal que captan es el mismo, ¿ya? Por ejemplo, si captan 5 litros por segundo, ese caudal se capta de manera permanente, y también que son continuos, es decir, que pueden ser utilizados 24 horas del día, ¿ya? Esas son características esenciales que yo he visto en los derechos de aprovechamiento de los agricultores, y tener muy claro que va a operar la extinción de los derechos por el no uso del recurso en el plazo de 5 años desde la entrada en vigencia de la ley. En segundo lugar, la necesidad, tal como lo hemos dicho en otras ocasiones, de iniciar las regularizaciones de los derechos consuetudinarios, es decir, estos derechos que se han utilizado de manera ininterrumpida desde antes del 29 de octubre del año 81, que son aquellos derechos que tienen un carácter de uso histórico, que son plenamente reconocidos actualmente por la Constitución y por el Código de Agua, pero que necesitan de su formalización y de su inscripción en los conservadores de bienes raíces. Los derechos consuetudinarios en Chile es una gran cantidad de derechos que no están formalizados. Por lo tanto, lo que viene a establecer ahora esta ley, este nuevo código, es que se fija un plazo para iniciar estos procedimientos de regularización. En tercer lugar, la inscripción en el catastro público de los derechos de aprovechamiento de aguas, de este catastro público que mantiene la DGA. El catastro público, muchos saben, o para que no saben también, fue creado el año 98. Y la verdad que desde que fue creado, una gran cantidad de titulares de derechos de aprovechamiento no se ha registrado en el catastro público, no se encontraba que existiera necesidad, pero después surgió una gran necesidad, que era poder, para postular a beneficio o obras de riego, era necesario tener los derechos inscritos en el catastro público, pero para tener inscrito el derecho en el catastro público, el derecho tenía que tener todas las características esenciales que ya las vamos a ver, y tuvo que dictarse una ley incluso para que existiera una inscripción provisional, y luego, mientras tuvieran esta inscripción provisional en el catastro público, poder postular a beneficios y bonos que da el Estado. Vamos a ver que ahora se fija un plazo para que los derechos de aprovechamiento, los títulos, estén inscritos en el catastro público, y cuál va a ser los efectos, las consecuencias de no tener inscrito dentro de este plazo los derechos, ¿ya? Otro aspecto esencial que también lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que se duplica incrementalmente cada 4 años el monto de la sanción de pago de patente por no aprovechamiento de la agua, parcialmente si su titular no hace uso efectivo del recurso. O sea, muchos de ustedes pagan patente por no uso, y esto se va a incrementar, va a aumentar considerablemente el pago de la patente, y también yo creo que es un aspecto esencial que lo tengan en consideración, y también ver lo que es necesario, un uso eficiente, una administración del recurso. Estamos pasando por una de las grandes sequías, la quinta sequía que hay, de las más grandes, de las cuales tenemos registro. Por lo tanto, todo esto que estamos diciendo, también tener conciencia que necesitamos hacer un uso efectivo y eficiente de las aguas, ¿ya? La interrogante, y cuáles son las principales preguntas.
¿Qué pasará con los derechos de aprovechamiento de aguas constituidos, es decir, aquellos que se ha hecho un uso ininterrumpido, un uso histórico, un uso consuetudinario, que están plenamente protegidos, pero que no están formalizados? ¿Qué me va a pasar con ese derecho? O aquellos derechos que yo tengo que ha sido otorgado por una resolución de la DGA o por un acto de autoridad. ¿Qué va a pasar con esta reforma? ¿Se deben realizar gestiones administrativas o judiciales respecto a los títulos que yo ya tengo? ¿Qué tengo que hacer para evitar sanciones? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Me van a quitar los derechos? Yo creo que ya hemos tratado lo que está pasando con la Convención Constitucional. Creo que lo que tenemos que enfocarnos ahora es que tenemos un nuevo Código de Agua, que están los plazos corriendo, y que yo entiendo y me pongo también en los zapatos de los agricultores cuando están esperando si va a haber una reforma o no constitucional y por lo tanto no quieren hacer muchas gestiones o están de alguna manera paralizados. La verdad que en tiempos de sequía, en tiempos de crisis, yo esto lo he dicho bastantes veces y es un tema que he tratado de investigar mucho y ver qué es lo que la experiencia y qué es lo que ha pasado anteriormente. Todos los tiempos de sequía han ido de la mano con cambios y reformas constitucionales. Generalmente, y que fue en una de las grandes crisis de sequía. La reforma agraria también fue en un periodo de sequía. Y así existe también experiencia internacional en qué es lo que ha pasado en estos periodos. Y por lo tanto yo creo que lo peor es quedarse paralizado. Y otro llamado que yo creo que es bien importante, que hagan los trámites hagan los trámites, pero este no es un llamado que necesariamente tengan que hacerlo con nosotros. El Grupo MON tiene una alianza con Fede Fruta, pero la verdad que esto es informar, que de verdad sacarlo un poco de la pasividad que yo he visto en relación a esta gran reforma, que tal como lo decía el presidente Fede Fruta, Jorge Valenzuela, demoró mucho esta tramitación. Y es fundamental para una administración eficiente esta mirada nueva que tiene el Código de Agua, esta mirada ecosistémica, ¿ya? Yo creo que ese es el gran llamado de que por favor tomen en cuenta esta gran reforma, tomemos en cuenta y conciencia de la sequía que estamos viviendo y por favor acérquense, bueno, lo pueden hacer a través de nosotros, pero hagan los trámites, ¿ya? Ese es el gran llamado que quiero hacer y ahora voy a pasar a explicar cuáles son los plazos que están corriendo, qué es lo que necesitamos, digamos, iniciar los procedimientos. En primer lugar, en relación a los derechos consuetudinarios, la ley fija un plazo de 5 años para iniciar las regularizaciones que solamente se van a tramitar ahora ante la Dirección General de Agua. Este plazo de 5 años ya está corriendo, comenzó el 6 de abril del 2022, ¿ya? Y por lo tanto se necesita que estos usos consuetudinarios estos derechos estén formalizados. En segundo lugar, existe un plazo de 18 meses para tener inscritos los derechos de aprovechamiento, los títulos en el Catastro Público de Agua, es decir, ahora quedan ya 17 meses, y de lo contrario la sanción en 17 meses más va a ser una multa por cada título, y que ya vamos a ver a cuánto puede ascender. Me referí, ¿qué son los derechos consuetudinarios? Son todos aquellos realizados, aquellos usos que comenzaron de manera completamente legítima, ya, pero que no están formalizados estos derechos, un uso ancestral, un uso histórico, que bueno, muchas veces uno lo llama y dice, ¿qué pasa con los derechos históricos? Claro, estos derechos que se han utilizado de manera ininterrumpida, que están en un campo, que se han captado desde antes del año 81, se necesita inscribirlos, se necesita iniciar un procedimiento de regularización. Este mecanismo de regularización está por el artículo 2º transitorio del Código de Aguas del año 81, ¿ya? Que establece este mecanismo de regularización de los usos consuetudinarios y que solo falta su inscripción. Tal como lo dije anteriormente, esta tramitación se va a hacer solo ante la Dirección General de Aguas, por lo tanto tenemos que, nosotros, bueno, ya hemos comenzado con muchas regularizaciones y vamos a empezar a ver cuáles van a ser los plazos que se va a demorar el órgano administrativo en resolver. Anterior a la publicación de esta ley, de esta nueva reforma al Código, las regularizaciones tenían un procedimiento, por decirlo, bastante complejo y medio kafkiano, en el sentido que no se entendía mucho. Había un pronunciamiento primero por parte de la DGA,
posteriormente necesariamente tenían que pasar el expediente al tribunal civil competente, y se iniciaba, tenía una fase entonces administrativa y una fase judicial, e independiente que la DGA manifestara su aprobación, digamos, su reconocimiento del derecho de aprovechamiento consuetudinario, de todas maneras había que iniciar un proceso judicial y demostrar a través de distintos medios de prueba que la plena utilización ininterrumpida del uso consuetudinario. Ahora, solamente va a ser ante la DGA, y ese pronunciamiento, en el caso que sea desfavorable, va a existir existe un recurso de reclamación, incluso un recurso administrativo, un recurso de reconsideración ante el propio órgano, y posteriormente va a haber un contencioso administrativo, que quiere decir cuando uno no está conforme o encuentra que existe un acto administrativo que uno pudiera considerar que no fue legal, que no se está reconociendo el derecho, se puede interponer una acción ante la Corte de Apelación y que posteriormente puede llegar a conocer la Corte Suprema. Entonces debiera, en la teoría, los plazos acortarse, pero muchas personas, muchos titulares, muchos que hacen uso de derechos consuetudinarios, van a tener que iniciar este trámite. Entonces, la verdad que va a existir un cuello de botella por parte de la DGA, y que actualmente sabemos que se demora en resolver. O sea, en otra presentación que realizamos hace un tiempo atrás, vimos que la DGA en alguna ocasión ha demorado en resolver 2 años hasta 3 años. Entonces, esta tramitación, estamos mucho observando cuánto se van a demorar estos trámites de regularizar los derechos consuetudinarios. Ahora bien, existen títulos que no tienen todas las características esenciales que establecen los artículos 122 y 122 bis del Código de Aguas. Este catastro público que ya me refería anteriormente, muchos títulos están expresados en cuadras, en mercedes, en regadores, no están en litros por segundo, y tampoco menos expresan si son de carácter consultivo, permanente, continuo, y a esos títulos es necesario otorgarles sus características esenciales. Anteriormente me referí que existen una inscripción provisoria en el catastro público para aquellos títulos que no tienen todas estas características esenciales, pero es sumamente necesario practicar esta inscripción provisoria y de manera paralela iniciar el perfeccionamiento del título, ¿ya? La reforma al Código de Aguas contempla una inscripción provisoria adjuntando el certificado de dominio vigente. Nosotros, como grupo, como estudio jurídico, como estudio MONT, la verdad que hemos analizado muy bien la historia de la ley, principalmente porque la gran pregunta es, ¿tengo que perfeccionar o no? Han habido llamados a no perfeccionar los títulos, ¿ya? Nosotros responsablemente hemos tenido que ir viendo muy bien el espíritu de la norma, hemos tenido la posibilidad incluso de poder reunirnos con quienes tramitaron la reforma por más de 10 años y ver si efectivamente esta inscripción que establece la reforma al código es una inscripción provisoria o una inscripción definitiva, a pesar que su título no esté perfecto. Hemos llegado a la conclusión actual, y con toda la responsabilidad, antes que se dicte el reglamento, que también lo estamos esperando, tal como lo dije anteriormente, que va a venir a definir los detalles de la ley, que esta inscripción que se puede practicar con el solo certificado de dominio vigente del conservador de bienes raíces no es más que una inscripción provisoria que va a tener un determinado tiempo para que usted inicie el proceso de perfeccionamiento del título, ¿ya? Todos los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas cuyos títulos se encuentren incompletos por no indicarse las características esenciales con el objeto de incorporarlo al catastro público de aguas de manera definitiva deben ser perfeccionados a pesar de esta inscripción provisoria, ¿ya? Para los derechos de aprovechamiento, para los títulos que no están completos, o sea que no tienen todas las características esenciales, existen 2 tipos de perfeccionamiento, uno que ante el órgano administrativo, que es el SAC, y otro a través de una sentencia declarativa que tiene que ser pronunciada por un tribunal competente, ¿ya? ¿Cómo se tramita esto? Es esencial, y de acuerdo a los pronunciamientos que han existido
por la Corte Suprema, año 2018, año 2019, tiene que ser con la debida publicidad estos perfeccionamientos. Siempre se ha emplazado en los perfeccionamientos a la Dirección General de Agua, pero la verdad es que aquí los interesados son las organizaciones de usuarios, todos los titulares de derecho de aprovechamiento. Por lo tanto, es necesario que estos procedimientos se hagan con la debida publicidad, que se emplace, se notifique a todos los interesados, porque usted puede iniciar un procedimiento de perfeccionamiento emplazando solo la DGA y va a tramitar esto 6 meses, va a gastar en notificaciones, en obtener los certificados, en medios de prueba, en rendir pruebas testimoniales, y luego ese proceso se puede anular por cualquier interesado por no haber sido emplazado. Eso es súper importante en estos procedimientos judiciales de perfeccionamiento. Ahora también existe un procedimiento de perfeccionamiento de títulos que provienen de la reforma agraria, que fueron otorgados por el SAC, y por lo tanto ahí se hace un procedimiento administrativo, y eso también tiene un tiempo, pero que tiene una particularidad actualmente con la entrada en vigencia de este código, que va a pasar necesariamente igual por la Dirección General de Agua, ¿ya? También es uno de la gran reforma que hay, que todo tiene que pasar por la DGA, ¿ya? ¿Pueden perfeccionar las comunidades de agua? También es otra pregunta que generalmente a uno le hacen. ¿Puede perfeccionar las comunidades de agua? Las asociaciones de canalistas efectivamente pueden. Hay que cumplir ciertos requisitos, que no existe una junta de vigilancia, pero sí pueden perfeccionar. Para que la sentencia se dicte declarando el perfeccionamiento de los derechos, y produzca los efectos que le son propios, es necesario que se tome nota o se deje constancia de ella al margen de las inscripciones conservatorias. Es decir, una vez que después se hace el perfeccionamiento, se tiene que inscribir al margen las características esenciales del título, ¿ya? Después vamos a ver por qué. Se contempla que los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos o constituidos continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinido en el tiempo. La gran pregunta es, ¿qué pasa con esta reforma? Con los derechos que yo ya tengo son indefinidos, ¿ya? La diferencia con los derechos que se van a otorgar ahora con esta reforma al Código de Aguas es que todos los derechos, las concesiones, se habla ahora de la concesión que se va a otorgar, va a tener un plazo máximo de 30 años. Entonces, ¿me conviene fortalecer mi título? ¿Me conviene perfeccionarlo, inscribirlo en el catastro público? La respuesta es absolutamente sí. Por supuesto que le conviene, porque usted tiene un título indefinido y si usted hace uso del recurso, tiene construida las obras, por cierto que tiene un título que va a poder conservar, cuidar, y que es lo que hemos transmitido hace bastante tiempo. Todas las concesiones que se otorguen desde ahora en adelante van a tener un plazo y son temporales, ¿ya? ¿En qué caso se contempla la caducidad de los títulos? ¿Ya? Existen muchas escrituras públicas, títulos que han sido otorgados y que no han sido inscritos en el conservador de bienes raíces. Esta reforma establece que dentro del plazo dentro de un determinado plazo, tienen que inscribirse estas escrituras públicas que están guardadas y tienen que registrarse en el registro de propiedad de aguas del respectivo conservador de bienes raíces. Por otra parte, los procedimientos del artículo 2 y 5 transitorio del Código de Aguas solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años, contados desde el 6 de abril de 2022. Vencido este plazo, no será admitida la solicitud de regularización de los derechos. Por lo tanto, tenemos dos casos acá. Escrituras que se encuentren en manos de titulares y que no han sido inscritas en los registros de propiedad, tienen que inscribirlas, si no ese derecho va a caducar. Y segundo, los procedimientos de regularizaciones de los derechos consuetudinarios tienen que iniciarse en el plazo de 5 años. Para el caso de los usos consuetudinarios, si aún no tengo un título inscrito, debo iniciar la regularización antes del plazo de 5 años, contado de la publicación de la ley. Observación: los derechos de aguas que se otorguen con la reforma no serán indefinidos, serán otorgados a 30 años como máximo. Aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad, con autoridad de la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas, deberán acreditar la inscripción a la Dirección General de Aguas, es decir, el plazo vence el 6 de octubre del próximo año. Todos los títulos tienen que estar en el catastro público de aguas.
¿Cuáles son los problemas que encontramos generalmente? Inconsistencia en el título, incluso cédula de identidad que no corresponde al titular del derecho. Por lo tanto, es necesario revisar el título en el conservador de bienes raíces, pedir un certificado de dominio vigente, realizar la inscripción provisoria en el catastro público para que usted no esté sujeto a una multa, pero de forma paralela perfeccione el derecho. ¿Qué pasa si usted no lleva a cabo el catastro del derecho del título? Va a tener una multa que puede incrementarse incluso en un 100%, es decir, puede llegar a 10.400.000 pesos o más. La verdad, este monto no está actualizado, pero estamos hablando de 10 millones que usted puede tener una multa por cada título que no esté en el catastro público de agua. Necesario señalar que para los pequeños productores agrícolas el plazo es de 5 años para inscribir, ¿ya? De todas maneras, y por lo que vamos a ver a continuación, la necesidad de tener los títulos en el catastro público de agua, la necesidad de que la Dirección General de Agua sepa cuánta cantidad de títulos y de derechos de aprovechamiento se están utilizando, esto para una eficiencia y una mejor administración del recurso. Ahora bien, en el caso que usted tenga un título en el conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad de aguas, y ese título, para que el día de mañana usted pueda transferirlo, va a ser necesario que conste al margen del título que se encuentra este título en el catastro público de aguas. De lo contrario, el título no va a poder ser transferido. Entonces, tenemos por una parte la sanción de no tener un título a octubre del próximo año en el catastro público de aguas, que puede ser una multa que puede llegar a 10 millones aproximadamente, pero por otro lado usted no va a poder transferir el título si no tiene anotado al margen que este título está en el catastro público de aguas. Es bien importante esta disposición transitoria y vamos a tener que ver qué es lo que va a venir a decir el reglamento. Ahora bien, de todo lo que yo he señalado, ya, quiero ver cómo voy con el tiempo. De lo que yo he señalado, muchos agricultores ya saben que para postular a obras de riego, ya ustedes saben que la ley 18.450 es un instrumento de fomento que a través de un sistema de concursos puede bonificar hasta un 90% del costo total del proyecto para acceder a infraestructura y sistemas de riego tecnificados, realizar nuevas construcciones y mejoramiento del sistema de conducción y distribución de aguas de riego y la construcción del proyecto de una obra de riego o drenaje. La bonificación se otorga a los proyectos aprobados y seleccionados en concurso y se hace efectiva una vez que el proyecto es construido. Entonces, cuando usted quiere postular a alguna bonificación, ¿ya? Y por eso que se creó la ley de la inscripción provisoria en el catastro público de agua, para que se pudiera postular, porque los concursos públicos, hay que revisar las fases, y ahí se establece en primer lugar que usted tiene que acreditar la titularidad del derecho de aprovechamiento de agua. ¿Qué pasa en el caso de los derechos consuetudinarios? Usted tiene que acreditar que por lo menos ha iniciado el procedimiento de regularización, ¿ya? Y al momento de que se reciba la obra y al momento que se le pague al consultor, usted tiene que tener regularizado el derecho de aprovechamiento consuetudinario, o sea, tiene que acreditar la titularidad y esto va a ser a través de la respectiva inscripción del título en el conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad de aguas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que se van a iniciar muchos procedimientos de regularización de los usos consuetudinarios, usted va a poder acreditar que inició el procedimiento, pero al momento de obtener el beneficio, ya no vamos a saber cuánto es lo que puede llegar a demorar la DGA en pronunciarse respecto al derecho consuetudinario. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que es súper importante hacer el link sobre estos beneficios, tener en cuenta también los tiempos que puede demorar la DGA en resolver. No espere que estemos en el 4º año para iniciar un procedimiento de regularización de un derecho consuetudinario. Y por otra parte, existe un punto muy importante que al lado suyo pueden empezar a regularizar los derechos, y si a usted le afecta y usted no ha iniciado la regularización y no tiene el título inscrito en el registro de propiedad de agua, lamentablemente, y aquí tenemos un tema que vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo, usted no va a poder oponerse en el procedimiento administrativo de regularización del vecino que lo está perjudicando.
Y eso es un tema bien importante, porque en el fondo tenemos los derechos consuetudinarios que tienen pleno reconocimiento actualmente en la Constitución, en la ley, pero la legitimación activa como para poder intervenir en los procedimientos administrativos y oponerse ha quedado bastante debilitada con esta nueva reforma al Código de Agua. Podemos llamar que es debilitada, o bien también obliga a que usted inicie el procedimiento de regularización lo antes posible, ¿ya? Y necesitamos, y lo digo, necesitamos, y todos en general, que todos los derechos consuetudinarios y todos los usos estén registrados. Y es necesario que la Dirección General de Agua, y bien de lo que se ha hablado, de crear una agencia independiente, la Subsecretaría del Agua, que exista un organismo que tenga una competencia y que no esté como todo distribuido en distintos organismos como lo está actualmente, que tienen competencia en materia de agua, que esté solo unificado, y que también tengan la información de todos los títulos y de los usos que se están realizando. Por lo tanto, el link y que se hace con la ley 18.450 y cómo postular a los concursos, usted tiene que exhibir que usted ha iniciado el procedimiento de regularización y después para que se reciba el bono tiene que tener regularizado el derecho. Por lo tanto, el plazo de 5 años, obviamente que si usted quiere esperar hasta el final, está en su derecho, pero no lo recomendamos por 2 motivos. Primero, por una conciencia de que se sepa cuántos son los derechos que se están utilizando, y segundo, para poder postular a las bonificaciones. Para postular, tanto las personas naturales como jurídicas deben acreditar la titularidad de la tierra, la titularidad sobre los derechos de agua y presentar un proyecto mediante un consultor de la ley 18.450. Pueden presentar sus proyectos organizaciones de usuarios de agua constituidas en proceso de constitución, también eso es súper importante, personas naturales que exploten un predio agrícola y personas jurídicas cuyo objetivo sea la explotación agrícola. La verdad que yo sé que muchos que ya han visto estas presentaciones, estos temas que yo estoy exponiendo se van repitiendo por un tema de tiempo y por un tema también de que ya los aspectos más específicos, hay muchos temas que viene a establecer la reforma al código. Por ejemplo, un gran tema que conversaba ayer también con otro colega especialista es la formación de las comunidades subterráneas. Ahí tenemos un gran tema sobre la formación de las comunidades, un gran tema sobre la servidumbre, oposiciones, tal como lo dije anteriormente, el pago de la patente por no uso, tener la sobra, los perfeccionamientos, la inscripción en el catastro público, los plazos que están corriendo. Entonces, este llamado en el fondo es a ponerse las pilas. La verdad que ha habido una actitud bastante pasiva y que se comprende por estar que no sabemos si va a haber una reforma constitucional o no, pero la verdad es que esta reforma al Código de Aguas que se tramitó por más de 10 años tiene lineamientos, y la verdad tengo que ser súper transparente. Esta reforma es un bien para todos, para la administración hídrica, para la eficiencia hídrica. Esta reforma, al comienzo hubo una gran oposición por algunos sectores, y nos damos cuenta que ahora los agricultores, la verdad que están contentos con la reforma y se están colocando las pilas, y también lo ven que es una reforma que es complementaria a la reforma del año 2018, que es una reforma de gran importancia en materia subterránea, en materia de áreas de restricción, áreas de prohibición, los efectos, las atribuciones de la DGA, la obligación de tener los caudalímetros instalados, los sistemas de telemetría. Por lo tanto, esta reforma es complementaria, y esta reforma también da la posibilidad de que los particulares, los titulares, demuestren que se puede hacer un uso eficiente y una administración con esta mirada ecosistémica de las aguas. Y por lo tanto yo creo que más allá de estar paralizado por no saber si hay una reforma constitucional o no, lo mejor es mirar esto y comenzar a cumplir con los plazos, ¿ya? En definitiva, y las conclusiones son: las regularizaciones de los derechos consuetudinarios, el plazo es de 5 años, que empezó a correr el 6 de abril de este año. Si usted tiene la resolución de la DGA que está reducida a escritura pública, que usted todavía no ha inscrito el título en el conservador, tiene que inscribirlo, si no ese derecho va a caducar en un plazo de 18 meses. Si usted no hace uso efectivo del agua, debe realizar los trámites materiales y jurídicos para utilizarla, porque si no, en el caso de los derechos consuntivos, si usted no utiliza el agua, se va a extinguir en el plazo de 5 años.
En relación a los perfeccionamientos, es conveniente iniciarlo luego de efectuada la inscripción provisoria. La inscripción provisoria dura 1 año. Tenemos que ver también cómo viene el reglamento, que lo señalé desde un comienzo, que va a venir a establecer lo más específico a cómo poder implementar esta reforma al Código de Agua. La sanción ante la falta de registro en el conservador de bienes raíces es la caducidad. Los títulos no inscritos en el catastro público va a tener una multa, y la sanción que ya señalé por no uso es la extinción del derecho, ¿ya? Necesidad inmediata de comenzar a regularizar, inscribir en el conservador de bienes raíces los títulos, en el catastro público de agua, perfeccionar sus títulos para que tengan las características esenciales que establece el Decreto Supremo del año 98, revisión de los títulos, auditoría de los títulos, ¿ya? Y cuál es el beneficio a los títulos que ya fueron otorgados antes de esta reforma. Es que usted tiene un título indefinido que lo puede cuidar, lo puede proteger y puede hacer un uso eficiente del agua, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con los títulos que se otorguen de aquí desde el 6 de abril, o sea, desde ahora en adelante? Es un título con un plazo de carácter temporal, es una concesión, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una distinción bastante importante. Los temas, yo los quiero dejar invitados ahora, y antes de dar paso a la presentación que viene a continuación, y sobre los bonos, beneficios, mañana vamos a tener un conversatorio muy interesante sobre la reforma al Código de Agua. Esto es en el Café Las Lilas, en la Plaza Las Lilas, en Providencia. Aquí está la dirección, ubicado en Carlos Silva Vildósola, número 1310. Y vamos a estar hablando con Evangelina Dardati, que es doctora en economía, especialista en economía ambiental y recursos naturales. Vamos a estar hablando de esta reforma y también cuál ha sido la experiencia internacional, principalmente la experiencia en Israel, en Australia, que es necesario mirarla, y ver también cómo viene la implementación de esta reforma al código. Y principalmente yo creo que también vamos a estar tocando el tema de qué es lo que se está viendo en la Convención Constitucional, cuáles pueden ser los efectos, y también desde una mirada muy técnica, ¿ya? Una mirada muy técnica en el sentido de que se habla mucho de la caducidad de los derechos, de expropiación, pero hay que ver también técnicamente cómo puede implementarse esta iniciativa, y si pueden ser viables o no, y también mirando la experiencia internacional. Entonces yo me voy a referir a aspectos más específicos de lo que ya he señalado ahora, mucho más específico respecto a la reforma al código, y ella tiene esta mirada de qué es lo que ha pasado a nivel internacional, y qué es lo que debiera adoptarse, y cómo también implementarse si es que existe una reforma constitucional, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados para el aspecto más específico el día de mañana, y espero que haya sido de gran utilidad esta presentación. Así que ahora voy a dar paso a la próxima presentación. Nicolás Suazo, de Grupo Mont, quiero agradecerte por tu tiempo y por siempre habernos estado acompañando, guiando a los productores, porque esto es tremendamente importante. Yo creo que no quiero dejar de insistir en la importancia de cumplir con estas nuevas normas para el beneficio de todo el sector también. Así que por eso también tenemos, Nicolás, ¿cierto?, un convenio entre Fedefruta y Grupo Mont en el cual se pueden acercar a nosotros para poder avanzar en estas materias que son tan sensibles y también en las cuales se necesita una guía. Así que vamos a enviar esta información una vez terminado el evento. Bien, así que Nicolás, te voy a silenciar y les voy a pedir al resto del equipo de Banco Estado que esté con nosotros, a Claudia Flores, analista comercial pequeña empresa de Banco Estado, y a Eduardo Pinto, especialista del segmento agrícola, ingeniero agrónomo de Banco Estado. Mientras ustedes van preparando su presentación, voy a hacer una votación acá. Ustedes saben que hacemos inscripciones automáticas para nuestros miércoles online. Con sus datos los inscribimos automáticamente para el próximo miércoles online sobre la gobernanza de cuencas post-constitución. Es importante también empezar a revisar muchos temas para entender que, por ejemplo, el tema de las gobernanzas por cuenca, hay entidades que han revisado este tema y lo han hecho de forma bastante profesional. Les queremos compartir estas experiencias porque muy bien pueden transformarse en políticas públicas una vez
pasada la Constitución hacia un nivel legislativo. Así que si podemos compartir un poquito de información sobre este tema ahora, es muy importante que lo podamos hacer. Así que ya tenemos ya tenemos registros automáticos acá. Estos registros automáticos llegarán automáticamente en un par de horas sus links para que puedan revisar este miércoles online del próximo 11 de mayo con Fundación Chile. Vamos a terminar la votación en este momento. He dejado de compartir y quiero agradecer, por supuesto, a Banco Estado, Santander, Araya y compañía, Fresh Produce Association, Rabo Finance y Reimex que están con nosotros. Eduardo Pinto, te dejo Hola. conversando con nuestros productores, socios y personas ligadas al agua en este momento. Bienvenido, Eduardo, también bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Jorge. Consulta, ¿se ve en la pantalla completa? Yo la veo óptima. Sí, Eduardo, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo que es el financiamiento de las obras de riego y drenaje que tiene Banco Estado a disposición de los agricultores. Vamos a... Ahí sí. Bueno, esto es un poquito la agenda. Vamos a comentar un poquito cómo se divide Banco Estado. Después vamos a hablar de los concursos de la CNR y por último el financiamiento de las obras de riego. Estos dos últimos puntos están muy relacionados. Pero antes de eso vamos a presentar cómo es que se divide Banco Estado al interior. Muchas veces, y en general, la banca se divide de la misma manera. Hay toda una banca que está ligada a la atención de las personas, ¿ya? Y otra ligada a la atención de las empresas. ¿Ya? Nosotros nos concentramos en esta parte, junto con Claudio trabajamos en dos bancas. ¿Ya? Yo trabajo específicamente en la banca de microempresas, que es aquellos agricultores que tienen ventas anuales hasta 5.000 UF, algo así como 150 millones de pesos. Después de eso vienen los pequeños agricultores que están en la banca de pequeña empresa, que son agricultores que venden entre 5.000 y 100.000 UF anuales. Después ya vienen los que son de mediana empresa, entre 100.000 y 330, ya las grandes empresas y por último las corporativas que superan el 1,5 millones de UF de venta anual. ¿Ya? Yo, como les comentaba, yo trabajo en la parte de microempresa y Claudia en pequeña empresa. ¿Ya? Es decir, entre estas dos bancas concentran a lo que conocemos las MIPE. ¿Ya? Y las MIPYME vendría a ser micro, pequeña y mediana empresa. Ese es como un poquito el conocimiento. Es importante esta distinción porque después cuando estemos viendo un poco más el producto financiero propiamente tal, existen algunas diferencias porque lo que vamos a ver para un agricultor pequeño no necesariamente también cumple para uno más grande, ¿ya? Pero en la base es la misma. Ahora, la primera situación que coloco acá es un poco lo que comentaba Nicolás. Hay un tremendo problema con respecto a la sequía. Varios expertos indican que la sequía aquí al 2025 vamos a estar Santiago va a estar en un clima muy parecido a La Serena. La sequía, por otro lado, un titular del año pasado dice un desastre lento de grande impacto, ¿ya? Y la primera foto es donde tenemos un agricultor mostrando las nueces deshidratadas básicamente por la falta de agua, ¿ya? Entonces, el tema de la sequía en la agricultura es tremendamente importante, dado los efectos negativos que esto puede producir, ¿ya? Entonces, tenemos que tener consideración que, dada la poca disponibilidad de agua para regar, debemos de hacerlo de una manera mucho más eficiente. Y en ese sentido, Banco Estado ha impulsado, tanto con el Ministerio de Agricultura, a través de la CNR, la Comisión Nacional de Riego, un producto que lo vamos a ir presentando un poquito más adelante, ¿ya? Aquí un poco les muestro
la importancia de la eficiencia del riego, ¿ya? Entre un riego superficial, que es por gravedad, por ejemplo, riego por tendido, que aún se da en la agricultura, me refiero a un riego por inundación, con una eficiencia muy baja, versus un riego presurizado, riego por goteo, riego por aspersión, etcétera, con una alta tasa de eficiencia en el uso del agua, ¿ya? Llegando hasta un 95%. Ahí tenemos un poco la diferencia en lo que es la eficiencia, va a depender del tipo de suelo. Ahora veamos un poquito en qué consiste la CNR. ¿Ya? Gran parte de ustedes tal vez ya lo conocen, otros tal vez no lo conocen, pero para que ustedes entiendan, básicamente la Comisión Nacional de Riego nació en el año 85, a través de la ley 18.450, como comentaba ahí Nicolás, y la idea es poder administrar todos los que son los recursos hídricos para beneficio de los agricultores que necesitan regar. Pero no es cualquier tipo de riego, sino que es un riego que tiene que ser, ojalá, tecnificado. ¿Ya? Entonces, durante el desarrollo de esta presentación, y un poco acá también lo vamos a ir planteando, existen tres grandes actores que están en esta postulación a los concursos de riego. Primero tenemos el agricultor que necesita justamente modificar su actual sistema de riego por un riego tecnificado que se adecue a sus necesidades. Después tenemos un consultor y después tenemos un contratista. Esos son los tres actores con los cuales vamos a estar conversando para que ustedes se vayan familiarizando, ¿ya? Entonces, tenemos el primer actor, que son ustedes, los agricultores en su gran mayoría, que necesitan modificar su actual sistema de riego por uno tecnificado. Entonces, pero no es que ustedes digan, no, yo, Juanito Pérez o Eduardo Pinto, voy a ir a la Comisión Nacional de Riego y voy a decir, necesito acá cambiar mi sistema de riego. No, sino que ustedes lo que tienen que hacer es contratar a un consultor, y este consultor es el que va a capturar todos los datos técnicos de su necesidad hídrica, ¿ya? El flujo, la evapotranspiración de las plantas, el caudal, la profundidad del agua, etcétera, ¿ya? Y la pendiente, y él va a hacer todo un estudio técnico de eso, y eso es lo que se presenta. Ahora, para que ustedes coincidan con lo que ustedes necesitan, la Comisión Nacional de Riego constantemente está en la página web, para que ustedes lo puedan revisar, concursos. ¿Ya? Los concursos tienen una fecha, una postulación específica. Por ejemplo, ahora vamos a liberar el concurso de la sexta región de riego tecnificado. Perfecto, entonces ahí uno tiene los plazos, los grupos, cuáles son objetivos, pueden ser para mujeres, para pequeña agricultura, para gran agricultura, etcétera, ¿ya? Y hay un monto asignado, van a ver los tipos de beneficiarios, etcétera, ¿ya? Es importante que ustedes estén revisando constantemente esta página, porque ahí es donde aparecen bastante detallados los calendarios de postulación a los concursos, ¿ya? Posteriormente, como les comentaba, si ustedes contratan a este consultor, el consultor lo va a guiar técnicamente, él es el que presenta toda la documentación, y como muy bien decía ahí Nicolás, ustedes pueden iniciar el proceso de inscripción de los derechos de agua, de aprovechamiento de agua, pero una vez que esté finalizado el proyecto, es decir, una vez que se haya construido, tienen que estar esos derechos de agua a nombre del titular, ¿ya? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Entonces, ahí dentro de la comisión hay todo un equipo técnico que se dedica en ello efectivamente a revisar el proyecto que se presentó, ¿ya? Y cada una de las cosas que están adentro de la base del concurso tiene un puntaje, y en función de ese puntaje salen los resultados de ese concurso, ¿ya? Entonces los proyectos se van a agrupar en tres grandes categorías, que son los proyectos seleccionados, los no seleccionados y los no admitidos. La idea es que el consultor pueda, ojalá, tener la menor reparos posible desde la parte técnica y salgan con la categoría seleccionado de manera inmediata. Yo he visto que muchas veces los proyectos no seleccionados, igual la comisión los vuelve como a publicitar, pero como con observaciones, ¿ya? Pero ahí son parte de la base de concurso que van a tener que ir revisando, ¿ya? Y por último, ya está la acreditación de la inversión, que esta etapa, la idea es que
se pueda corroborar que lo que se plasmó técnicamente a través del consultor se haya ejecutado a través del contratista tal cual como se presentó. ¿Ya? Es decir, si yo tengo una bomba, por ejemplo, por dar un número de 10 HP, no puedo estar cambiando a mitad del camino el proyecto por una bomba de 50 HP. ¿Por qué no? Porque la comisión lo revisó con esas 10 HP de bomba, esa es la potencia que tiene. ¿Ya? Entonces, ese es un poco cómo funciona la Comisión Nacional de Riego. Muy, muy genérico, y si ustedes necesitan acceder a ver este proyecto de riego que ustedes quieren mejorar, se pueden ingresar a la página de ahí de CNR, donde aparecen los consultores, están todos detallados por región, por comuna, número de teléfono, correo, etc. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden tomar contacto con ellos. Ahora, dentro de nuestra agenda, veamos un poquito lo que es el financiamiento del riego y drenaje, un poco para que ustedes entiendan. Este es el costo total del proyecto. Este es un certificado de bonificación que se emite a una persona X, donde se detalla el número de concurso, el certificado, la fecha del proyecto, etcétera, y qué es lo que se va a instalar. Por ejemplo, en este caso se aprobó la instalación del sistema de riego por cinta y generación de energía fotovoltaica. Ese tiene un costo, y ese costo, el que está ahí marcado en verde, que son de 367 UF, en este caso particular, ¿ya? Entonces, el Estado, a través de la ley 18.450, dice, yo te voy a bonificar una vez que tú construyas la obra, y eso es muy importante, porque la comisión entrega este certificado al agricultor beneficiado, pero eso no se traduce en un reembolso, no se traduce en plata, sino que hasta el final de la obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo, Eduardo Pinto, me adjudiqué una obra para la construcción de un tranque de acumulación de agua que me costó 50 millones de pesos. Claro, pero esos 50 millones de pesos me van a ser reembolsados una vez que yo haya construido la obra, no al principio, sino que al final. Por lo tanto, necesito tener yo este tipo de recursos, ya recursos financieros, para poder, en definitiva, contratar al contratista, para la redundancia, contratar al contratista, para que él ejecute la obra, ¿ya? Entonces, ahí es donde nace este certificado, perdón, este financiamiento a las obras de riego, ¿ya? Y aquí es donde nosotros como Banco Estado financiamos hasta el 90% del valor del bono, ¿ya? Entonces, de cierta manera, nosotros adelantamos este pago para que ustedes tengan este recurso fresco para poder contratar al contratista y poder ejecutar la obra, ¿ya? Entonces, la idea es que con esto yo me puedo asegurar de iniciar la obra, porque ustedes igual tienen que tener una parte del aporte propio. Por ejemplo, hay un 10%, te lo va a exigir sí o sí la Comisión Nacional de Riego. Entonces, pero ojo, que ese aporte propio puede ser de distintas maneras. Lo puedo entregar como un recurso financiero, es decir, plata, o yo puedo firmar una declaración jurada con el contratista. Le digo, ¿sabe qué, señor contratista? Yo voy a entregar este 10% de aporte propio como un servicio. Por ejemplo, yo me comprometo a tener una máquina retroexcavadora que va a hacer ahí los hoyos suficientes, y eso va a ser mi aporte propio. Pero eso lo puedo incorporar dentro de lo que es la ley de riego, ya eso me lo faculta, ¿ya? Básicamente eso. Y lo que está aquí en celeste arriba vendría a ser el 90% de la bonificación. Entonces, cuando ustedes lean este certificado, ojo con eso, que abajo está el costo total, al lado está lo que es el porcentaje de bonificación, que se refleja en la parte superior del certificado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos financiar? Básicamente todo lo que la CNR haya aprobado. Ya la CNR, como les comentaba, es la que aprueba los proyectos técnicos. Entonces nosotros como banco no vamos a objetar si está bien o está mal hecho el estudio de la comisión. Nosotros lo que hacemos es solamente entregar esta herramienta financiera para que puedan acceder, ¿ya? Y como podemos ver ahí, son básicamente tres grandes áreas que nosotros podemos financiar, que es el sistema de riego presurizado, sistema de riego por goteo, aspersión, californiano, side crawl, etc., ¿ya? Lo otro también que son las obras complementarias al riego, ¿ya? Los tranques de acumulación,
los paneles fotovoltaicos que están también asociados a la postulación del proyecto, que ojo que esta energía que se produce básicamente se utiliza para poder bombear el agua y a través de las bombas para que vayan a los distintos matrices y ahí se vayan a los regadores, ¿ya? Lo que se me había quedado pendiente es que ustedes también pueden postular simultáneamente a más de un proyecto. No es que solamente sea, por ejemplo, un riego por goteo y después tendría que esperar otro concurso para hacer una obra complementaria, un tranque de acumulación o algo de drenaje, sino que muchas veces pueden ser 2 concursos simultáneamente y puedo ganar 2 bonos, ¿ya? Eso también es algo muy atractivo, ¿ya? Y por último, lo que son las obras civiles, pozos profundos, construcción de pequeños embalses, captación de puntos, embalses que son estacionales, etcétera, ¿ya? Bueno, ahora les voy a dejar con mi compañera Claudia Flores para que ella continúe con esta parte para no latearlos tanto también yo. Pues igual les van a escuchar otra voz también y más una voz femenina. Gracias, Eduardo. Acá yo comentarles dentro de lo que le estaba comentando Eduardo, que nosotros dentro de Banco Estado desde el año 2019 estamos trabajando como en este gran paraguas que es el desarrollo del mundo verde, que va orientado principalmente al desarrollo de la eficiencia energética y la eficiencia hídrica. Es por eso que este financiamiento, que es el crédito de obras de riego, está dentro de este paraguas que es mundo verde. Ustedes van a ver que también estamos hoy en día incluyendo lo que es también la economía circular, la electromovilidad, y por eso estamos también muy enfocados en sacar adelante este financiamiento de obras de riego. Como comentó Eduardo, ¿qué proyectos podemos nosotros financiar? Construcción, rehabilitación de obras de riego y drenaje, inversión en riego tecnificado. ¿Cuáles son las características de este crédito? ¿Quiénes pueden acceder? Pueden ser personas tanto jurídicas o persona natural. Es un crédito de enlace, ya que permite a nosotros, ustedes ganan el bono, tienen la bonificación del Estado, pero esta bonificación no se hace efectiva hasta cuando se termina la obra. Por lo tanto, nosotros como banco vamos a adelantar ese pago para que ustedes puedan ejecutar la obra o como puedan contratar a una empresa constructora, a un contratista para que pueda ejecutar la obra. Nosotros podemos financiar hasta el 90% de lo que es la bonificación y tenemos un plazo para poder, este pago se hace al final del crédito, o sea, nosotros cuando recibimos la bonificación nos hacemos el pago de este crédito, por eso el plazo es hasta 24 meses. No quiere decir que todos los créditos vayan a ser a 24 meses, ya que también tenemos obras que en 3 meses o en 5 meses van a estar listas y por eso esos plazos van a ser menores, por eso lo vamos a evaluar dependiendo del tipo de obra, el tipo de bono al cual ustedes están solicitando el financiamiento. Este crédito es en pesos o en UF. ¿Por qué es así? Porque ustedes saben, bueno, el certificado de bonificación, el que entrega la CNR de manera centralizada, viene en UF. Cuando son los proyectos GORE, que son los proyectos regionales, se hace en pesos. Entonces ustedes pueden solicitar este crédito tanto en UF como en pesos. ¿Y qué necesitan para solicitar el crédito? Necesitan, por supuesto, una evaluación comercial, ver que los informes estén favorables, deben contar ya con el bono adjudicado desde la CNR y una vez que nosotros pasen la evaluación, ese bono debe ser endosado a nombre de Banco Estado. La siguiente, Eduardo. Sí, estoy en eso. Acá le vamos a hacer, vamos a hacer un resumen, con un poco de todo lo que le hemos comentado. Lo primero, dentro del proceso de postular y de tener este bono y poder solicitar el crédito con nosotros, es que el agricultor lo primero que hace es adjudicarse la certificación en CNR posterior a un concurso. Luego se tiene que acercar a Banco Estado para solicitar este financiamiento con este bono. Nosotros vamos a hacer la evaluación del crédito, que vamos a ver, dependiendo de la situación del cliente, cuánto es el financiamiento que vamos a entregar. Posterior a eso, se hace un endoso, cuando ya está aprobado por este comité del banco, se hace un endoso del certificado a nombre de Banco Estado. Hoy en día, bueno, anteriormente hasta el año 2020, todos los bonos eran en papel, entregados en papel y los endosos se hacían ante notario.
cuando comenzó la pandemia y se venía trabajando hace mucho tiempo con CNR el tema del endoso electrónico. Desde que el año 2020 todos los bonos emitidos por la CNR son de manera electrónica, por lo tanto los endosos son mucho más fáciles porque ya no hay que recurrir a la notaría, simplemente se hace con la clave única en el caso de persona natural, en el caso de persona jurídica la clave única de un representante de la empresa, toma este bono y lo endosa a favor de Banco Estado una vez que nosotros ya tenemos aprobado el crédito hacia el cliente. Aquí el cliente también puede buscar una empresa contratista, que en el caso de pequeñas empresas se opera de esa manera. Luego, una vez que se realiza la obra, se ejecuta, se determina, se aprueba, la DOH la aprueba, terminada la ejecución, CNR hace el pago de esta bonificación una vez aprobada a la Tesorería General de la República. La Tesorería General de la República nos hace el pago a nosotros de Banco Estado y nosotros con ese monto pagamos el crédito pendiente. Si hay un remanente, o sea, si hay un porcentaje que es a favor del cliente, este porcentaje se devuelve, porque puede ser, en las situaciones nos ha pasado, que el cliente no pide la totalidad del bono, pide un porcentaje del bono y después como lo tiene que endosar a nombre de Banco Estado, la diferencia se devuelve a favor del cliente. Y los bonos, como les comenté anteriormente, que son GORE, que son regionales, esos se pagan directamente a Banco Estado, no pasan por la tesorería. Se podría decir que el proceso cuando son bonos, proyectos regionales, es un poco más rápido al no pasar por la tesorería. ¿Qué documentación necesito para poder acceder a una evaluación? Necesito, lo más importante, como les comenté, es tener el certificado de bono ya adjudicado desde la CNR. También es importante tener el resumen del proyecto aprobado por la CNR. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Porque nosotros entregamos hasta 3 parcialidades. Depende de la obra. Por ejemplo, si es una obra pequeña, bueno, y en el caso de microempresa, todos los bonos son en una parcialidad, pero en el caso de pequeña empresa, que son las empresas un poco más grandes, nosotros entregamos hasta 3 parcialidades y eso va a depender del tipo de proyecto. Por eso nosotros es importante tener el resumen del proyecto, porque en base a eso vamos a saber si tenemos que hacerlo en 1 o en 2 o en 3 parcialidades y el calendario de pago que vamos a entregar al cliente. En caso de modificaciones, que también sucede bastante, hay modificaciones en el proyecto original, nosotros también tenemos que estas modificaciones muchas veces implican una reemisión del bono. Entonces, también es importante que estas reemisiones del bono, cuando esto sucede, cuando el bono ya está endosado a nombre de Banco Estado, ese bono va a salir ya a nombre nuestro. Si el bono todavía no está endosado, va a salir a nombre del cliente. El cronograma de las actividades para proyectar, porque nosotros ahí vamos a ir entregando los avances de los montos de acuerdo, por ejemplo, si lo estimamos cuando son obras mayores a 3 parcialidades, nosotros tenemos ese cronograma, se valida, por ejemplo, el primer pago va a ser al 40% de avance, entonces en el 40% de avance nosotros vamos a entregar esa parcialidad y después puede ser al 70% y después al 80% o 90%, no sé, ahí hay que ir como programándose dependiendo de cómo va avanzando la obra y cómo se coordinó en un inicio. Y la estructura del financiamiento, porque esto es una bonificación y es un aporte propio. Nosotros en el banco tenemos una gerencia agrícola que se dedica especialmente y es especializada en el tipo de los agricultores y de tratar de ayudarlos más. Durante el año 2020 o 2021, nosotros hicimos una modificación a nuestro financiamiento con el fin de apoyarlo, porque hicimos una separación entre los proyectos que llegan hasta las 7.500 UF y los que están sobre las 7.500 UF. Los proyectos que llegan hasta las 7.500 UF, tratamos de ayudarlos en cuanto a las garantías solicitadas. Por ejemplo, si usted tiene, que eso nosotros hasta 7.500 UF es casi el 90% de todos nuestros proyectos. Y lo importante es que si es un agricultor, cuando se acerca al banco, cuando tiene un proyecto de hasta 7.500 UF, solo necesita el endoso del bono de riego, nada más. Cuando son contratistas, le podemos pedir el endoso del bono de riego y aquí puedo operar con una garantía estatal, con FOGAPE, FOGAIN, ahí va a depender. Y después, cuando son otros, que en general nosotros también hemos financiado comunidades de agua, también aquí también vamos a pedir un endoso y una garantía estatal. Eso hicimos la separación. Cuando es el proyecto sobre 7.500 UF, ahí vamos a hacer, quizás va a ser una evaluación un poco más, podría ser más grande, porque ahí podemos pedir incluso una garantía real, no sé, ahí va a depender de cada evaluación. No les puedo decir que va a ser garantía real, pero sí ahí vamos a tener que hacer otro tipo de evaluación por el monto del bono, por lo que va a implicar la obra, el tiempo en que va a estar. Entonces,
ahí va a ser distinta, pero tenemos esa división para poder facilitar el acceso, ya que todos los proyectos en general no superan las 7.500 UF. Acá nosotros con Eduardo les dejamos nuestros contactos porque sabemos que de repente también nosotros esto lo difundimos internamente mucho, que siempre estemos en contacto. Nosotros ayer nos reunimos con la CNR también para tratar de ver cómo vamos a trabajar este año. Entonces nosotros acá dejamos nuestros contactos porque si ustedes tienen algún problema, alguna consulta o algo, por favor se dirijan a nosotros y nosotros los podemos ayudar, orientar, apoyar. Nosotros estamos en el área central, pero podemos contactarnos con nuestra red de sucursales de todo el país. Y por último, eso. Ahí está lo último, que solamente les queríamos comentar, nosotros como Banco Estado, como le tenemos una alianza súper importante con el Ministerio de Agricultura, trabajamos de la mano y sabemos, y estamos muy empatizados con el problema hoy en día que implica el alza en los costos, tanto de fertilizantes, de insumos. Por lo tanto, este año comenzamos a trabajar en lo que es, y estamos difundiendo mucho, sobre todo para las siembras de otoño, el tema de capital de trabajo, y tenemos este crédito que lo estamos tratando de difundir en conjunto con el Ministerio, que es simplemente un crédito de hasta 5.000 UF para que ustedes lo puedan solicitar, tanto para microempresa, pequeña empresa y grandes empresas, transversal a toda nuestra banca. Ahí no sé si, Eduardo, tú quieres complementar algo más con nuestro crédito. Sí, es parte del proyecto, o del programa, mejor dicho, que tiene el Minagri, Siembra por Chile. Si ustedes se meten a la página web del Ministerio, va a aparecer ahí una infografía de este programa, que una de las patitas que tiene es justamente el financiamiento. Como bien decía Claudia, tiene condiciones preferenciales para el crédito de capital de trabajo, a una tasa preferencial del 0,99% mensual, ya que es bastante menos que lo que está en la banca en general. Es un esfuerzo que el Banco Estado está haciendo, cumpliendo justamente ese rol público de articulador de políticas públicas. Entonces, en ese sentido, es una muy buena opción de financiamiento. Esta oferta está vigente hasta el 30 de junio del año 2022, ya lo más probable es que sea prorrogable, pero hasta este minuto tenemos esa certeza que va a ser hasta el 30 de junio. Como bien decía Claudia, les dejamos nuestros correos, igual en el chat vamos a colocarlos también, para que se puedan comunicar con nosotros. Esta oferta, tanto el financiamiento de obras de riego como el crédito Siembra por Chile de capital de trabajo, está en conocimiento de todos los ejecutivos, ¿ya? Entonces la idea es que ustedes puedan asistir a una sucursal más cercana para poder tener más información de eso. Así que los invito a que puedan participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo y Claudia de Banco Estado. ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí, Disculpe, muchas sí, gracias. no, gracias a ustedes. Miren, vamos a hacer lo siguiente. En este minuto del miércoles online, vamos a dejar a Nicolás respondiendo algunas consultas que vio acá en el punto, en el icono, digo, de preguntas y respuestas. Entonces, Claudia y Eduardo, también los invito, mientras Nicolás va respondiendo, que revisen el icono y los campos de preguntas y respuestas y el chat, para que ustedes, después que termine Nicolás, ustedes puedan responder algunas consultas que nos han hecho ya las 220 personas que en este mismo momento están con nosotros. ¿Les parece? Ok. ¿Ok? Así que voy a apagar sus videos y vamos a dejar a Nicolás entonces para que vaya resolviendo las dudas que hayan estado acá pendientes de responder. Nicolás, adelante. Gracias, Jorge. Mira, estuve viendo, varias preguntas se repiten. Hay una que me parece que resume bastante bien cómo